Hombre, el miedo es un instrumento de poder. Es decir, por supuesto que los poderosos de la Tierra, y esto es tan viejo como el mundo, se dan cuenta de que instigando en miedo convierten a los ciudadanos en súbditos. En un momento en donde tienen que aplicar reformas tan profundas como las que están aplicando, reformas tan impopulares como las que están aplicando, es mejor para ellos tener una población anestesiada por ese temor, por el temor a la inseguridad económica, por el temor a quedarse en paro. Y ese temor ha cundido. Más de la mitad de los trabajadores españoles tiene miedo a perder su empleo. Y casi el 50% estaría dispuesto a trabajar más horas y cobrar menos para salir del túnel. Y un índice que da la medida de la resignación. El 60% de los ciudadanos está convencido de que la crisis va a acabar con el estado de bienestar, tal cual lo conocemos. Se están dando dos enfermedades, la enfermedad del cuerpo y la enfermedad del alma. El país está deprimido, está triste, está melancólico, está bajo de tono, está muy desactivado. Y en estos momentos estamos en un momento de parálisis, de estupor, en donde la gente no se atreve a preguntarse nada más que qué es de lo mío, qué va a pasar conmigo, ¿no? Eso entronca con algo que se llama la teoría del shock, ¿no? Lo de tenernos asustados permanentemente, para que si por un casual el recorte es un poquito más pequeño del que nos habían anunciado, todavía nos sintamos felices y contentos. Y desde luego llevamos 4 años expuestos constantemente a los mensajes del miedo. Que afrontamos la peor crisis económica. Y que refleja una tensión sin precedentes en el mercado. En la crisis que vivimos, en la recaída que tenemos. La situación, como todos ustedes saben, es difícil. Extraordinariamente difícil. En situación de emergencia. Al borde del precipicio. La peor crisis económica y social de nuestra democracia. Comienza a ser de emergencia. Y puede ir a peor. La auténtica emergencia nacional. Requiere soluciones de emergencia nacional. Voy con la cabeza muy alta porque no soy morosa, soy pobre. Pero esta crisis está engendrando, además, un miedo nuevo. Un miedo implícito cada vez mayor, que es el miedo a que nuestros administradores, nuestros políticos, es decir, aquellos que representan el sistema democrático, no puedan resolver nuestros problemas. Es el miedo a lo que viene de aquí, a los fantasmas. A que las decisiones importantes las toman los agentes invisibles del mercado, escuchando a quienes han gobernado. No parece una percepción equivocada. Tenías que elegir entre lo malo y lo peor, siempre diciendo no. Y sometido a unas reglas desconocidas. ¿Por qué? Pues porque no jugabas en el Estado. Yo recuerdo los consejos de ministros en los que nos pasábamos recados con la prima de riesgo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Qué pasaba? Yo no hubiera pensado nunca que gobernar dependiera de circunstancias tan ajenas a tu propio control de mandos. Nunca hubiera pensado que dependiéramos tanto del exterior, pero eso es lo que hace que el mundo haya cambiado. Este es el siguiente paso en ese mundo en cambio, las protestas que suceden al miedo. En el Reino Unido acaba de publicarse un estudio que indica que las revueltas comienzan cuando la gente percibe que deja de contar para las decisiones políticas. Los politólogos indican que hay una segunda fase siempre, que no se sabe en qué momento cambia, es decir, que es el momento en el que el miedo, el temor, se convierte en cabreo. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar con esa cifra de paro? Y ese es el problema fundamental. Yo creo que la misión del liderazgo político consiste también en animar a la sociedad, unirla en torno a objetivos comunes. Y la mejor manera de luchar contra el miedo es darse cuenta de que en el fondo, aunque aparenten ser mucho, son de hecho tigres de papel, porque nosotros somos muchos más. Todo eso es nuestro y vamos a salir a defenderlo. Lo que debe tener claro es que lo que ocurra dentro de 10 años no ocurre dentro de 10 años, está ocurriendo ya. Y depende de la posición que tomen hoy, así el mundo dentro de 10 años será mejor, o será peor, o será igual. Ellos son los que están empezando a tomar esa posición, los menores de 30 años, la generación frenada en seco por la crisis.